entonces con el problema 1, que dice lo siguiente. Dice, se siguió la cinética del sistema y o sea, estamos en el problema 1, que da 2A, que da productos. O sea, en este tipo de ecuación no tengo definido los productos, pero sí sé que el reactivo son 2 moles de un compuesto A. Y dice que se midieron las concentraciones remanentes del reactivo A obteniendo el siguiente conjunto de datos. Entonces, aparece una tabla con tiempo en días y la concentración de A en moles por litro o molar, ¿sí? Entonces, tengo desde el día 0 hasta el día 80, ¿sí? Y si nos fijamos las concentraciones, bueno, 0,1 a los 10 días es 0,088 molar, y así sucesivamente hasta el último día, hasta los 80 días, que es 0,038. Bien, ¿por qué la concentración de A va disminuyendo? Y no aumentando. ¿O qué concentración aumentaría? Aumentaría la de productos. Sí, y en este caso, como es la concentración de A, que es un reactivo, va disminuyendo. Acá viene algo importante en la cinética, que en general uno siempre calcula los parámetros cinéticos a partir de los reactivos. Entonces, ¿cuáles son los parámetros cinéticos que uno tiene que determinar? O sea, en general en un ejercicio de cinética les van a pedir que calculen los parámetros cinéticos. ¿Cuáles son esos parámetros? En general son 3. Es la constante de velocidad, el orden de reacción. Esta constante de velocidad depende de la temperatura, o sea, yo voy a poder determinar una constante de velocidad a una temperatura. El orden es el mismo para cualquier temperatura. Y una vez que tengo determinada una constante de velocidad o varias constantes de velocidad, utilizando la ecuación de Arrhenius, se puede calcular la energía de activación, que a veces tiene un simbolito numeral ahí. Eso en general son los 3 parámetros que tenemos que calcular. Si los datos experimentales tienen solamente una temperatura, no voy a poder calcular la energía de activación, que va a ser lo que va a ocurrir en este caso. Entonces, lo primero que me pide el ítem A es que calcule el orden de reacción, o sea, el orden en general se representa con la letra ρ, y como va a estar en función del reactivo A, va a ser ρ sub A. La constante de velocidad, que también esta constante de velocidad va a depender de qué, o sea, voy a calcular la constante de velocidad para el reactivo A, entonces le tenemos que poner la I. Y el tiempo de vida media, que va a depender, ya vamos a ver que va a depender de la constante de velocidad, y va a ser el tiempo de vida media cuando se consumió la mitad de la concentración inicial del reactivo. Entonces, lo primero que se suele hacer en un problema de cinética es determinar el orden. En general se puede, o sea, aparecen en la teoría varias formas, o sea, varias ecuaciones que uno a veces comete el error de tratar de memorizarlas. Lo mejor es siempre tratar de despejar esas fórmulas, ya que es bastante sencillo, como vamos a ver ahora. Entonces, lo que vamos a tratar de determinar
el orden de reacción. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto puede valer? Puede valer 0, si es de orden 0, 1, o 2, o 3, o más. En general, órdenes mayores de 2 es muy difícil porque eso implica, o sea, un orden 2 significa que dos moléculas tienen que chocar para producir una reacción. Ya un orden 3 es muy difícil porque tienen que coincidir en un choque 3 partículas y eso suele ser más difícil. Entonces, ya vamos a ver que el orden 0 es cuando se mantiene constante una concentración, pero bueno, en general los órdenes es 1, 2, 0, 1 o 2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar la ecuación fundamental, que es la velocidad. La velocidad es proporcional a la concentración elevado al orden. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? La constante de velocidad. Entonces, a partir de esta ecuación, vamos a despejar, o sea, se despejan todos los órdenes. Entonces, ahora bien, una velocidad es la diferencia, o sea, es la concentración final menos la concentración inicial dividido el diferencial de tiempo. ¿Qué me queda? Es el diferencial de concentración con respecto al tiempo. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Si esto, o sea, las velocidades son siempre positivas, entonces, si esto es un reactivo, ¿qué va a ser este diferencial? Concentración final menos la concentración inicial. Este diferencial me daría negativo si estoy hablando de un reactivo. Entonces, siempre que hablo de un reactivo, tengo que colocar un menos ahí. Entonces, como es el reactivo A, el diferencial de concentración de A sobre el diferencial de tiempo, que es igual a la velocidad, es la constante de velocidad por la concentración elevado al orden de reacción. Entonces, lo único que me queda por hacer es separar las variables. En este caso, fíjense, la concentración la tengo acá, las junto y el diferencial de tiempo lo paso de este lado. ¿Qué me va a quedar? El diferencial de concentración de reactivo sobre la concentración del reactivo va a ser igual a la constante de velocidad, perdón, acá me falta, elevado al orden, por el diferencial de tiempo. Entonces, ahora lo único que me queda es integrar esta ecuación desde la concentración inicial, le pongo el cerito, hasta una concentración final que va a depender del tiempo, del menos derivada de la concentración de A sobre la concentración de A elevado al orden, igual a la constante de velocidad por, como la constante la puedo sacar fuera del integral, entre el tiempo 0 y el tiempo t, por el diferencial del tiempo. Entonces, si yo quiero la forma en que yo vaya a integrar esta expresión, perdón, se ve bien en el pizarrón, ¿no? Sí, profe. Sí. Perfecto. La forma en que yo pueda integrar esta ecuación va a depender del valor que tenga ρ. Entonces, yo voy a empezar a hacer suposiciones. Voy a decir en una primera instancia que ρ sub A es igual a 0. Si ρ sub A es igual a 0, ¿qué quiere decir? Cualquier número elevado a la 0 da 1. Entonces, ¿qué me va a quedar simplemente? O sea, en lugar de poner este menos, lo coloco de este lado. O sea, ¿qué me va a quedar? Este menos lo coloco acá. Entonces, si ρ es igual a 0, me va a quedar CA menos CA0 igual a menos CA por T, K por T. Entonces, me va a quedar que la concentración de A va a ser igual a la concentración inicial menos la constante por T. Entonces,
¿Qué quiere decir esto? Que si es de orden 0, una gráfica de concentración en función del tiempo va a ser una recta con pendiente negativa. Esa pendiente negativa es, o sea, la pendiente es menos la constante, y la ordenada al origen va a ser la concentración inicial. Ahora bien, ¿qué puede pasar? ¿Yo qué tengo que hacer? Graficar estos datos, o sea, graficar concentración en función de tiempo, y si me da una recta, quiere decir que esta reacción es de orden 0. Si no me da una recta, tengo que probar si es de orden 1. Entonces acá le ponemos un 1. Si yo pongo un 1 acá, o sea, si fuera de orden 1, o sea, si ρ sub A es igual a 1, eso quiere decir, cuando yo integro, me va a quedar que el logaritmo de la concentración de A es igual al logaritmo de la concentración de A inicial menos CA por T. ¿Qué quiere decir? Si esto no me dio una recta, pruebo de graficar logaritmo de la concentración de A en función del tiempo. Me va a dar una recta cuya pendiente va a volver a ser la menos constante de velocidad, y la ordenada al origen va a ser el logaritmo de la concentración inicial. Si estos datos no me dan una recta, o sea, ¿qué puede pasar? Que me queden así los datos, o sea, que no sea una recta, pruebo ahora con ρ igual a 2. Si ρ es igual a 2, va a quedar la siguiente expresión, que se las voy a colocar aquí. Vamos a borrar estos datos. Total, ustedes lo tienen. O sea, ahora yo voy a decir que ρ es igual a 2, entonces va a quedar que 1 sobre la... Cuando yo integro, me va a quedar que 1 sobre la concentración va a ser 1 sobre la concentración inicial más CA por T. Entonces, lo que uno grafica, si no le dio de orden 0, no le dio de orden 1, grafica, dijimos, esto es ρ igual a 2. Grafica 1 sobre CA en función de T. Entonces, acá los datos les tienen que quedar en una recta cuya ordenada al origen es 1 sobre CA0 y la pendiente es igual a la constante. Entonces, yo graficando los datos, o sea, lo primero que voy a graficar es concentración en función de tiempo. Medio recto quiere decir que es de orden 0, y la constante la saco de la pendiente. Si no me dio una recta, pruebo con el orden 1. Para probar con el orden 1 tengo que graficar el logaritmo de la concentración en función del tiempo. Entonces, si me da una recta, o sea, si los puntitos se alinean en una recta, quiere decir que es de orden 1 y el orden lo calculo viendo qué tipo de gráfico hice, y la constante de velocidad la calculo de la pendiente. Y si yo supongo que es de orden 2, se me va a alinear cuando grafique 1 sobre la concentración en función del tiempo. Entonces, el orden lo coloco viendo en dónde se me hace recto, o sea, qué tipo de gráfico usé, orden 0, orden 1, orden 2, y acá la constante de velocidad, el segundo parámetro que me pide, lo calculo calculando la pendiente. ¿Se entiende? Entonces, les voy a pedir que, hagan una gráfica o en un Excel, o ¿qué pueden hacer? Pueden hacer una regresión lineal. Grafican concentración en función de tiempo y calculan el R cuadrado. Grafican logaritmo de la concentración en función del tiempo y calculan el R cuadrado.
grafican y anoten en todo, vayan anotando en todo caso las pendientes. Y grafican 1 sobre concentración en función del tiempo y calculan el R cuadrado. El R cuadrado que les dio más cercano a 1 va a ser aquel que qué tipo de gráfico utilizaron y van a poder definir el orden. Supónganse que les dio más cercano a 1 con este gráfico. Entonces, van a decir que el orden vale 0 y la pendiente que anotaron es la constante de velocidad, la menos pendiente en este caso. Si les dio que el R cuadrado era más cercano a 1 graficando logaritmo de la concentración en función del tiempo, van a decir que es de orden 1 y que la constante de velocidad es la menos pendiente. Y si el R cuadrado más cercano a 1 les dio 1 sobre CA en función del tiempo, van a decir es de orden 2 y la constante de velocidad la calculan de la pendiente. ¿Se animan a hacer eso? Les dejo 15 minutos. O vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo más divertido. Si tienen ganas de participar, a ver. Agustín y Amparo grafican concentración en función de tiempo, determinan el R cuadrado y anotan la constante de velocidad. Y Juan y Lina calculan el logaritmo de la concentración en función del tiempo. ¿Y quién me queda? Santiago Prosperi, que calcule, o sea, que haga 1 sobre concentración en función del tiempo. Vamos a comparar los R's a ver qué les da. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, regresé. Bien, veamos. ¿Qué valor de R cuadrado obtuvieron para un orden 0? O sea, al hacer una regresión lineal entre concentración en función del tiempo, o sea, concentración en el eje Y, tiempo en el eje X. A ver, ¿alguien me dejó un mensaje? A ver. Sí, profe, a mí me quedó igual que en el mensaje. 7, o sea, R cuadrado 0,9836. Por lo tanto, a ver que yo lo tengo resuelto. Sí, bien. Entonces, la pendiente es la menos constante y si fuera de orden 0 dirían que la constante vale 7 por 10 a la menos 4, 10 a la menos 1. Bien. Los que calcularon el orden 1, ¿tienen un R cuadrado mejor? Bien, 0,997 para orden 1. Entonces, si calculamos la pendiente, eso me va a dar la menos constante aquí. O sea, ¿qué graficaron? Logaritmo de concentración en función del tiempo y con de la pendiente calcularon las constantes. Bien. ¿Y quién calculaba de orden 1? O sea, graficar 1 sobre la concentración en función del tiempo, a ver cuánto les dio. Yo grafiqué esa, profe, y el R cuadrado me dio 0,98. 0,98, o sea, el que Sí. más se acerca a 1, o sea, el R cuadrado tiene que ser igual a 1, es cuando graficaron logaritmo de concentración en función del tiempo. Entonces, como esa gráfica es la que se acerca más a 1, podemos decir que es de orden 1. Y calculando la pendiente, tendríamos la constante de velocidad. Les voy a compartir una planilla de cálculo donde... Aquí la tengo. ¿Se ve? Sí, se ve, Sí, profe. profe. Perfecto, bueno. Entonces,
¿qué tenemos acá? Tenemos que si es de orden 0, o sea, yo me pregunto, ¿es de orden 0? Entonces, que grafique tiempo en función de la concentración. Acá está el valor de R cuadrado y acá la pendiente, que sería la menos constante velocidad. Fíjense qué pasa si yo trato de agregar lo que se llama una línea de tendencia. Esperen que tengo que seleccionar. O sea, voy a hacer una especie de regresión lineal con esto. Entonces, que me molesta algo que está ahí abajo. Ahí estamos. Fíjense que esto pareciera ajustar a una recta. El R cuadrado, la verdad que es bastante alto. Uno podría decir 0,98. Pero fíjense que evidentemente hay puntos abajo, a tiempos muy bajos que están por arriba. Los medios están por debajo y a tiempos altos vuelve a estar por arriba. Esto evidentemente no es una recta, sino es una curva. Por eso no ajustó bien. Cuando vamos al orden 1, fíjense que acá el R cuadrado dio 0,98. Acá tengo calculada la pendiente, que es este valor, 1,2 por 10 a la menos 2, que esa sería el valor de la pendiente. Y cuando vamos a calcular si es de orden 2, nuevamente, o sea, dio 0,98 como bien lo señalaron, y si vuelvo a colocar una línea de tendencia, o sea, 0,98 uno podría decir, sí, es casi una recta, pero hay que ver, esperen que me perdí, línea de tendencia, hay que ver cómo son los datos con respecto a esa recta, y vemos que nuevamente esto no es una recta, sino es más bien una curvita que va creciendo, ¿sí? Entonces, ¿esto para qué se los muestro? Para que no confíen tanto en el R cuadrado. No teniendo otra herramienta que no sea la calculadora, no tienen otra forma de calcularlo. Pero sí, ya cuando tienen, si pueden graficar, ahí sí están seguros y se ven mejor los datos si ajustan o no a una curva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se me ve bien a mí ahora? Porque voy a seguir trabajando en el pizarrón por ahora. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, ¿se entendió? Entonces, ¿cómo el orden va a ser orden 1? Porque ajustó a una recta una gráfica logaritmo de concentración en función del tiempo, y la constante la habíamos calculado de la pendiente, o sea, yo calculo la pendiente de esa regresión lineal y me va a dar que va a ser 0,012 y va a tener unidades, o sea, las unidades que vaya a tener esta pendiente van a ser unidades del eje Y, que es adimensional por ser un logaritmo, dividido el eje X, que está en días. Entonces, la constante va a ser igual a 0,012 días a la menos 1, o 1 sobre días. Y el orden de reacción va a ser 1. ¿Estamos de acuerdo? Dicho esto, vamos a calcular entonces el tiempo de vida media. Pero necesitamos calcular el tiempo de vida media cuando ya tenemos definido el orden. O sea, el tiempo de vida media siempre se calcula una vez que se fijó el orden. Entonces, dijimos que el orden de reacción va a ser 1, porque fue lo que ajustó, este no va a ser. Entonces, por lo tanto, vamos a calcular el tiempo de vida media.
el tiempo de vida media es el tiempo, a partir de esta ecuación, lo voy a despejar, voy a decir que es el logaritmo de la concentración, pero en lugar de colocar la concentración, voy a colocar la mitad de la concentración inicial. ¿A qué va a ser igual? Al logaritmo de la concentración inicial menos la constante por el tiempo de vida media. Entonces, yo lo que tengo que despejar es este parámetro, el tiempo de vida media, para algo que yo ya calculé la constante y el orden. O sea, para calcular el tiempo de vida media ya tengo que conocer estos dos parámetros de la reacción química que estoy estudiando. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Despejamos de acá el tiempo de vida media, se los dejo de ejercicio para que lo despejen a partir de esta expresión y me digan a qué es igual el tiempo de vida media para una reacción de orden 1 y que lo calculen. 58 días, a ver, creo que sí, está bien. A mí me dio 53. ¿Qué te quedó el tiempo de vida media? Está cerca. ¿Qué expresión les queda acá para el tiempo de vida media cuando despejan esto? Me quedó logaritmo de 0,05 menos logaritmo de 0,1 sobre menos 0,012. A ver, ¿no les queda logaritmo? O sea, fíjense, veamos. Acá me va a quedar constante de A es igual al tiempo de vida media por el logaritmo. O sea, pasé esto sumando, me va a quedar logaritmo de la concentración inicial menos el logaritmo de la concentración inicial sobre 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto va a ser igual al logaritmo de la concentración inicial sobre la concentración inicial sobre 2. Esto se me simplifica y esto pasa acá arriba. O sea, la constante por el tiempo de vida media me va a quedar el logaritmo de 2. Por lo tanto, el tiempo de vida media va a ser logaritmo de 2 dividido la constante, perdón. Da eso, profe, da 58. Da eso, perfecto. Bueno, está bien. No, me confundí el 0,1, qué sé yo. O sea, en el orden 1, el tiempo de vida media es independiente de la concentración inicial. Si lo calculan para orden 0, van a ver que es inversamente proporcional, y si lo calculan para orden 2, es proporcional en orden 0 es proporcional a la concentración inicial, y en orden 2 es inversamente proporcional a la concentración. Este es el único que es independiente de la concentración inicial. Entonces, esto da aproximadamente, sí, 58 días. Yo tenía otro valor de constante, redondeé distinto, entonces perfecto, sí, 58 días. O sea, va a ser logaritmo de 2 dividido 0,012 y esto nos da 58 días. ¿Estamos? Bien. Vamos al siguiente ítem que me dice que grafique ahora velocidad versus tiempo entre 0 y 100 días. Bien, esa no le queda otra que graficar. Se los voy a, si quieren, lo hacen en un Excel, pero vamos a ver qué es lo que tienen que hacer. Yo tengo que graficar velocidad en función del tiempo. ¿Sí? Bien, entonces,
lo que tengo que tengo que hacerme una tabla que tenga tiempo, tengo los datos de concentración y necesito acá los datos de velocidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tengo el valor de la constante, tengo el orden de reacción, que yo sé que ya vale 1. Entonces, ¿qué voy a decir? Que la velocidad es igual a la constante por la concentración. Entonces, todos estos datos de concentración los multiplico por la constante de velocidad y calculo estos datos. Pero voy a tener datos desde 0 hasta 80 días. Me faltaría el de 90 y el de 100. O sea, los datos de concentración de 90 días y de 100 días no los tengo graficados. Entonces, ¿cómo los voy a calcular? Y vengo acá, coloco acá 90, tengo la concentración inicial. La concentración inicial es 0,1, o sea, esto es la concentración inicial. Y despejo la concentración final a los 90 días y a los 100 días. Una vez que tengo esos valores, los multiplico por la constante de velocidad y voy a obtener la velocidad para 0, 10, 20, 30, 40, hasta 100. Voy a un programa que me grafique, puede ser un Excel, puede ser el Sigmaplot, el Origin, el que ustedes quieran, y grafican velocidad en función del tiempo. ¿Estamos? Les muestro cómo queda. Este Excel después, si quieren, lo subo al... Bien, acá tenemos tiempo en función de velocidad. Esto es, este 7 no va, esto es un dividido. Entonces, perdón, ¿se está viendo? Sí, profe. Bien, entonces tenemos velocidad en molar dividido días, porque las unidades es concentración, que es moles por litro, o molar, y la constante de velocidad era días a la menos 1, sería molar sobre días, en función del tiempo. Y vemos que la velocidad, como depende, es proporcional a la concentración, y la concentración de un reactivo va disminuyendo a medida que avanza el tiempo, la velocidad también va a ir disminuyendo. Si estuviese midiendo velocidades de un reactivo, irían desde un mínimo, iría aumentando hasta que alcanzan un valor constante, y luego podemos decir que las relaciones entre las constantes de velocidad en el equilibrio es la constante de equilibrio, y ahí ya hacemos el enganche con la termodinámica de la cinética. Pero este sería el gráfico que obtendrían al graficar velocidad en función del tiempo. Háganlo ustedes porque, bueno, lo tienen que hacer. Bien. ¿Se entendió cómo tienen que hacerlo? ¿Alguna pregunta? Bien. Y vamos a hacer por último el ítem C. Ven que estoy medio apretado acá. Que me pide que calcule el tiempo necesario. O sea, yo ya sé que va a ser el logaritmo de la concentración igual al logaritmo de la concentración inicial menos la constante por el tiempo. Entonces, este me pide que calcule el tiempo cuando
se gastó el 25% de la concentración inicial del reactivo. Entonces, lo que yo voy a estar calculando es el tiempo cuando, o sea, si se gastó el 25%, quedó el 75%. Entonces, este es el tiempo 0,75. O sea, este número, cuando aparece un tiempo con un numerito ahí, es lo que queda en porcentaje, puede ser, o entre 0 y 1, 0,75. Quiere decir que es el tiempo en que se gastó el 25% de la concentración inicial. Entonces, yo que sé que la concentración va a ser igual a la concentración inicial menos 25 sobre 100, la concentración inicial, o simplemente la concentración inicial es 0,75, la concentración actual es igual a 0,75 la concentración inicial. Entonces, como antes calculé el tiempo de vida media cuando esto era la mitad, voy a calcularlo cuando esto es cuando queda el 75%. Entonces, en lugar de colocar concentración, coloco 0,75 por la concentración inicial, que ya la conozco, la concentración inicial es 0,1 por la concentración inicial, y despejo este tiempo 0,75. Les doy 5 minutos, pero si lo calculan antes, mejor, o me lo escriben ahí en el chat. Agustín, ahí veo que pusiste 23, casi 24 días. Está bien. Perfecto. Bueno, se entiende, bastante sencillo. Recuerden simplemente que acá les pueden, o sea, el tiempo de vida media es el tiempo cuando aún queda el 50% de reactivo. Le pueden pedir el tiempo al 60%, o sea, cuando se gastó el 40% va a ser el tiempo 0,6, o el tiempo cuando queda el 20%, entonces va a ser el tiempo 0,2, o que se gastó el 80%. Fíjense, o sea, lean con mucha atención los enunciados para ver qué tiempo es el que tienen que calcular. Y si aparece un dato de tiempo, este numerito es lo que queda, ¿sí? Lo que se gastó es 100 menos eso o 1 menos esto.